Regresamos aquí a Cambios. Doctor, nos explicaba el tema Sí, populismo. Justo decía de la exposición de motivos, cómo establece como premisa esa desconfianza hacia el Poder Judicial que no resuelven de la manera adecuada según la ciudadanía, según los datos que se dice en la exposición de motivos. Mencionaba yo que una cosa es lo que resuelven los jueces, pero también lo hacen sobre un orden jurídico existente. Y en muchas ocasiones lo hemos visto, lo hemos comentado en el ámbito académico y profesional, que con ciertas reformas legislativas los jueces quedan prácticamente acorralados y quedan expuestos al escrutinio público, los medios de comunicación, de manera totalmente injusta, pues de la sociedad en general. Pero en muchas ocasiones no es que los jueces sean que por capricho, arbitrariedad resuelvan de una determinada manera. El sistema jurídico se compone de varios elementos. Uno es quien decide, pero también hay que ver sobre qué bases decide, sobre el orden jurídico. Es el legislativo, claro, ¿no? Sí. Claro, nosotros tenemos juzgados, tenemos jueces que tienen que estar resolviendo casos que en 5 años han sufrido 5 reformas. Entonces tienen 5 tipos de asuntos, de acuerdo a cada reforma que se ha venido dando año con año. Imagínense ustedes el caos que eso significa. Todavía se siguen resolviendo algunas sentencias con el viejo sistema, ¿no? Porque se quedaron pendientes con ese sistema y no se pueden juzgar con el nuevo sistema. Y algo muy importante, ¿no? Me ha tocado platicar con la gente en la calle. En base a este tema me ha gustado ir platicando. Y la gente me dice, sí, estoy muy inconforme porque vas al Ministerio Público y vas y no te atienden y te dan largas y entonces, a ver, espérame, esa visión que está teniendo la gente de la ineficacia del Poder Judicial es de fiscalías y de Ministerio Público. Es conjunto, ¿no? Hay un conjunto de factores que no permiten esta. Pero la mayoría de la gente se queja de que en el Ministerio Público no les hacen caso y que les dan largas y que llevan un asunto y que ni judicializan, ni no judicializan, ni camina. Y entonces, a ver, creo que tenemos una confusión como ciudadanía en que estoy culpando al Poder Judicial de un problema que estamos teniendo en fiscalías. Sí, porque si yo le pregunto a una persona, ¿no? Cualquier ciudadano, de quién es el responsable, y al estar escuchando el tema del Poder Judicial, pues va a culpar al Poder Judicial. Es que es el Poder Judicial porque no hacen justicia. Fui a presentar una denuncia por robo y luego ya no pasó nada. Y otra cosa es procuración de justicia, ¿no? Son las distorsiones de las que seguramente hablaba el doctor Guerrero, que en el ámbito eminentemente de la votación popular, la gente podría tener una realidad distorsionada porque identifica una cosa con otra, cuando le están pidiendo que elija a uno de los jueces. Y los criterios que utiliza podrían no ser los adecuados como para elegir al mejor. Cosa que no podría suceder o que no debería de suceder en materia de elección popular de ministros, en la cual yo, desde mi perspectiva, estaría de acuerdo. O sea, partiremos de la premisa, primero, que el que la gente tenga a la mano una justicia pronta y expedita requiere de un montón de factores, que entre otras cosas tiene que ser la eficacia o eficiencia de la procuración de justicia, para ahí pasar al siguiente paso, que es el tema de la sistematización de justicia, que hoy pues nadie está hablando de esto, que es lo que en realidad nadie está hablando de darle más recursos al Poder Judicial, justo para que puedan tener suficiente material para poder dar ese acceso a la justicia pronta y expedita. Pero por otro lado, estamos hablando de que no vendría mal quitarle al Ejecutivo la facultad de nombrar ministros de la Corte, ¿no? Y tal vez podría hablarse de una elección de ministros, solo de ministros de la Corte. Sí, solo de ministros. Pero ¿quiénes serían los electores de esos ministros? Eso es importante. Y en el caso de los estados, tal vez los magistrados del Tribunal Superior. Sí. Yo estaré de acuerdo. Es que lo que mi punto de vista es el siguiente. Lo que tenemos que hacer es verificar si lo que se propone es mejor que lo que está. Y lo que está actualmente en la elección de ministros y magistrados es que el Senado, en materia federal, el presidente de la República propone una terna en donde el Senado de la República elige. Y si no lo eligen, si no se ponen de acuerdo, entonces el presidente elige con su dedo a tal persona. Pasa lo que pasó. Eso es lo que queremos. Yo, desde mi punto de vista, no es lo que quiero. No. De tal manera que no me vendría mal que 10 candidatos de parte del legislativo, 10 del presidente y 10 del propio Poder Judicial pudieran ser votados popularmente, y eso sí, con una campaña mucho más
grande en cuanto a extensión, pero mucho más pequeña en cuanto a dinero, porque podría ser exclusivamente televisiva, con una proyección nacional, y podríamos entonces sí elegir, y además sería muy bueno porque esto haría vivaz y haría politizante a nuestra sociedad para elegir el mejor perfil. Y esto no estoy hablando del perfil, ojo, no estoy hablando del perfil de quién es el abogado mejor, sino cuál ideología tiene, por ejemplo, en materia de aborto, en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de daño moral, en materia de si la Guardia Nacional debe estar a tal o cual lugar. Eso es lo que yo quiero saber de un ministro, porque va a decidir las cuestiones más fundamentales del país. Sí, que no tiene nada que ver con resolver, por ejemplo, un caso de un homicidio. Así es. Pero hay que despolitizar completamente el tema, despolitizarlo. Es que sí, no, sí, politizarlo. Es que lo que pasó ahorita fue politizado. Si politizarlo significaría hablarlo de la manera, digamos, más vulgar, que es la elección con partidos políticos. Pero no politizarlo en la medida en que el pueblo va a elegir a un perfil con una ideología específica para que sea su representante o para que sea ministro de la Suprema Corte. Bueno, ahora hay otro aspecto que creo que hay que considerar. Distinguir entre el poder judicial, que es el poder judicial, y el sistema de justicia, que es más allá que el poder judicial, sí, como lo estamos entendiendo. Son cosas distintas. Ejemplo. Si esto sucediera como está en la iniciativa, tendríamos jueces y magistrados electos popularmente porque resuelven asuntos penales, familiares, civiles y mercantiles y laborales, creo que lo dije. Eso lo vendría. A ver, y las magistradas y magistrados de justicia administrativa, ¿no es importante? ¿O eso tiene una situación diferente? Agrarios. Los agrarios, fiscales. ¿Que eso no es importante? ¿No impacta en la ciudadanía o ellos se miden con otro rasero? ¿Por qué? Luego, sistema de justicia es impartición y también procuración. Claro. Lo que decide el fiscal general, en este caso a nivel federal, fiscal general de la República, no es cualquier decisión. Forma parte del sistema de justicia. Y importa aquí lo que decía el doctor Pablo, a ver qué ideología tiene, qué perspectiva tiene de los derechos humanos, cuál es su visión que tiene de el derecho penal, del sistema penal. ¿Y a él no lo va a elegir el pueblo? ¿O cómo? ¿O con uno sí y en otro no? Esto es de mayor fondo. Me da la impresión de que se está sectorizando la discusión a solo una parte. Justo por eso planteaba al inicio de este programa, sí, ¿no? El origen. Porque si el origen fuera la necesidad, que ya lo hemos discutido ahorita, si el origen fuera la necesidad de hacer la justicia pronta y expedita para todos los mexicanos, tal vez estaríamos hablando de otros temas y no de la elección de ministros, magistrados y jueces, ¿no? Estaríamos hablando de todos estos puntos que está usted hablando del sistema judicial. Claro. Y aún ubicándonos solamente en la parte de elección, tendríamos otro sector que no sería electo bajo este esquema. Aún así, si fuera solamente esa parte. A ver, pues entonces yo también como ciudadano quiero elegir a mi fiscal, ¿no? Quiero ver. Y entran temas de mayor fondo. Por ejemplo, la Defensoría Pública debe estar en el Poder Judicial o debe estar en el Poder Ejecutivo como está ahora. Exacto. ¿Dónde debe estar? Exacto. Es entrarle al fondo de los grandes temas que deben ocupar la agenda del sistema judicial que incluye el Poder Judicial, no solo el Poder Judicial. Tenemos que hablar entonces de la necesidad más allá, o sea, hoy estamos hablando entonces de un asunto superficial, ¿no? Sí. Es triste pensar que habiendo tantas necesidades es que al final estamos hablando de un y asunto que no va a resolver, no va a resolver problemas. Una necesidad, es una necedad. Exacto. En cuestión de la elección popular de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Sí, claro. Lo demás no. O sea, ahí es donde yo creo que se centra la discusión. Hoy necesitamos hablar de una reforma integral al sistema de justicia mexicano, donde intervienen, obviamente, la parte acusadora, la parte de procuración de justicia y la parte de impartición de justicia. Obviamente no podemos dejar a quienes hacen las leyes, que en este caso son los diputados, y entonces hablamos de un tema mucho más complejo
que años luz queda de la simple y llana elección de jueces, ministros, magistrados y demás. O sea, eso creo que la conclusión a la que podemos llegar es que no nos va a llevar a tener una justicia profunda y expedita y no nos va a llevar a mejorar al sistema judicial. Y que estamos de acuerdo, y me gustaría cerrar con esto y me dieron su comentario final, y que estamos de acuerdo en que requerimos, efectivamente, México requiere una reforma al sistema de justicia en general, no solamente al penal, en general, y que no se está persiguiendo eso con esta reforma. Un comentario final. Sí, desde luego que sí. Yo estoy de acuerdo con el doctor Guerrero cuando señala que el sistema de justicia es mucho más grande que lo que estamos viendo ahorita mismo. Y quiero finalizar con esto. Hablando de poner a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, en verificación de lo que ha hecho, yo creo que nuestra Corte ha sido, en los últimos 15 años, en los últimos 17 años, una de las mejores cortes de justicia del mundo. Los grandes cambios que han existido en México, yo los identifico más como orígenes de las decisiones de la Suprema Corte. Estamos hablando desde los derechos del niño y de las niñas, de los adolescentes, la perspectiva de justicia de género, la cuestión del aborto, la cuestión de los derechos de personas que no tienen matrimonio, y que están en unión ya sea del mismo sexo o de diferente sexo. La Corte ha sido fundamental en todo eso. La Corte ha tenido grandes decisiones que han modificado. Porque han quedado fuera todas las ideologías de los partidos, ¿no? Sí, así es, pero finalmente hay una ideología y esa ideología de la Corte ha sido una ideología progresista. Y yo creo que nos debemos de quedar con eso, pero la Corte tiene otra cara, y esa otra cara es en materia de las cuestiones fiscales, que poco a poco ha ido desgastando la protección, incluso más que en materia penal, a los grandes capitales que se han amparado. Porque esto ya ha disminuido gracias a esta Corte de hace 15 años para acá. Así es. Necesitamos jueces preparados, con experiencia, totalmente independientes, que no le rindan a ningún poder político o económico. No podemos tener jueces políticos. No podemos tener jueces que vengan a defender ideologías. Los jueces tienen que defender la Constitución y la ley. Es muy importante, sí, ver qué necesita México para tener una mejor justicia, como dice el doctor Guerrero, integral. Sí necesitamos tener una mejor justicia, pero es triste ver que nos estamos entreteniendo con el tema de elegir jueces, que no es conducente, y no estamos volteando a ver grandes desafíos que tenemos enfrente. Coincido. ¿Es necesaria una revisión y reforma al sistema judicial en México? Sí. ¿Es el centro de esa reforma, de ese análisis y reforma, la elección de los jueces y magistrados? No. Es de mayor fondo. Esperemos que exista un mayor diálogo, sensibilidad, para que se llegue a la mejor reforma en todo caso. Y una vez realizada la reforma, pues entonces a ver qué viene. Porque las y los legisladores tienen la primera palabra, pero no la última. A ver luego qué sucede en la academia. Y como dirían por ahí, ¿no? Y que Dios nos agarre confesados. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo le invito a que se quede en la programación de Canal 6 y viene toda la barra nocturna, mañana por la mañana, un telero matutino. Le estaremos presentando un análisis de esta mesa de diálogo. Y no se pierda tampoco el mismo resumen en nuestra edición impresa de Periódico Milenio. Yo lo espero el próximo domingo en otro programa aquí en Campos. Buenas noches.